Vamos a dar comienzo a esta capacitación de técnicas de inmovilización y traslado en pacientes. Le damos la más cordial bienvenida a todos los oyentes en esta sala de Zoom. Eh, Hoy día tenemos un tema bastante interesante y de bastante atingencia, a la cual nosotros como voluntarios de OSCA, nosotros tenemos que manejar todo este tipo de cosas, tener nociones básicas y posteriormente ponerlas en práctica en alguna situación de desastre. Así que en honor al tiempo vamos a presentar a Esteban Proboste, paramédico del SAMU, base 42, que en este día nos va a presentar y nos va a capacitar en el tema de inmovilización y traslado de paciente y obviamente orientado a situación de catástrofe. Así que adelante nomás, Esteban. Bueno, primero los saludo a todos, chiquillos, los que están conectados. Espero tratar de estar bien enfocado a lo que quieren. Si es que alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, puede hacerla. Este PowerPoint es básico, habla de lo básico, como para que conozcan cómo se usan los dispositivos de inmovilización más que nada y qué tipos y cuáles son los tipos que hay. No sé si Felipe comenzó al tiro o no. Sí, ¿O comienza Esteban? nomás, Esteban. Ya. Bueno, como decía anteriormente, me llamo Esteban Proboste. Soy paramédico del SAMU de la base 42 de Nueva Imperial. Como primer punto, chiquillo, quise agregar la posición anatómica. Imagino que aquí hay varios igual que se manejan con este tema, ¿cierto? Aquí en la fotito están los cortes de los planos, todo eso. Más que nada, más que redundar en este tema, solamente quiero darle una pincelada y recordar qué es la posición anatómica del cuerpo humano. Dice que las manos deben estar a cada lado del cuerpo, los pulgares en aducción, la cabeza se mantiene erecta y los pies dirigidos hacia adelante. ¿Por qué es importante saber y conocer bien la posición anatómica? Porque al momento de inmovilizar a un paciente vamos a usar términos como alineación de ejes, ¿ya? Eso quiere decir que nosotros vamos a tratar de dejar al paciente que queremos inmovilizar en esta misma posición que estamos viendo aquí, o lo más parecido a esto. También un repaso sobre la columna vertebral, ¿cierto? Tenemos las cervicales, las torácicas, las lumbares, sacro, coxis. Esto lo voy a ir pasando más o menos rapidito porque yo creo que más o menos ya todos tenemos nociones generales de las vértebras. Aquí en más detalles vemos que la vértebra se divide, ¿cierto?, en varias partes. El atlas, el foramen transverso, por ejemplo, son cosas que son importantes tenerlas presentes al momento de el proceso espinoso igual. ¿Por qué hablo de esto? Porque, a ver, cuando nosotros inmovilizamos a un paciente, no solo lo vamos a inmovilizar, sino que también vamos a aplicar otras técnicas que ya debiéramos haber conocido. O sea, Felipe algo me contó de que anteriormente habían tenido unas capacitaciones sobre el tema de la evaluación primaria, evaluación secundaria, ¿cierto? Me imagino que ahí hablaron sobre palpación y cosas así. Entonces es importante tener estos detalles de las vértebras porque al momento de inmovilizar y de movilizar a un paciente, aparte vamos también a examinar, vamos a palpar, vamos a sentir la columna vertebral. También agregué esta imagen que está aquí. Si ustedes se dan cuenta, esto nos da una idea más o menos de que si tenemos un daño, por ejemplo, en la C1, vamos a encontrar alteraciones a nivel cerebral, en la C2 a niveles de los ojos, del nervio óptico, ¿cierto? En la C3 de mejillas, dientes, oído y cara. ¿Por qué es importante conocer esto? Es importante porque al momento de que nosotros obtengamos una impresión general del paciente, o sea, nosotros cuando nos acercamos, ¿cierto?, al paciente, ya voy a empezar a recordar cosas que todos ya debieran, yo creo, más o menos manejar. Según los principios básicos de los primeros auxilios, uno se tiene que enfocar en 3 puntos antes de ir y atender a un paciente, ¿cierto? El cual sería, primero, proteger. Ese es un principio básico de la atención prehospitalaria. Cuando nos referimos a este punto, nos referimos exactamente
a la evaluación de la escena. Cuando nosotros hablamos de proteger, primero tenemos que protegernos nosotros como auxiliadores. Por ejemplo, llegamos a un accidente de tránsito, ¿cierto? Ustedes van en un auto, ya sea o una ambulancia, o iban de camino a la pega nomás y se encontraron con un accidente. Lo primero que nosotros debiéramos hacer es protegernos a nosotros mismos, ver que la escena sea segura para que nosotros nos bajemos y podamos ser de ayuda. El segundo, avisar. ¿A quién vamos a avisar? Vamos a llamar a la ambulancia, a carabineros y a bomberos si es que fuese necesario. Y la tercera, el tercer punto y el tercer principio es socorrer. ¿Ya? En ese orden hay que aprendérselo siempre, proteger, avisar y socorrer. ¿Ya? Porque muchas veces nos pasa que la adrenalina juega en contra o una que otra cosa pasa que se nos olvida el primer punto, que es protegernos a nosotros mismos. Y de repente podemos hacer, o no sé, podemos nosotros accidentarnos por algo que haya en la escena. Por eso es importante que esté siempre bombero y carabinero, sobre todo con el tema de los tránsitos, cuando los accidentes son en la vía pública. Después de eso, aparte, en ese mismo proceso, los primeros auxilios nos dicen que nosotros tenemos que ser capaces de distinguir, o sea, de obtener una impresión general de la situación. Ojalá se esté escuchando bien lo que estoy diciendo. Entonces nosotros, por dar un ejemplo, nos vamos bajando de nuestro auto y a simple vista ya podemos obtener una impresión general. Podemos ver la deformidad que hay en el vehículo, podemos ver la cantidad de pacientes, de víctimas que hay en el suelo, podemos ver si está carabineros, bomberos, y si hay más gente ayudando. Y a nosotros acercarnos al paciente, estoy como tratando de explicar lo que se hace generalmente en una ambulancia, por ejemplo. Nosotros al ir acercándonos al paciente, ya obtuvimos la impresión general de la escena y tratamos de obtener una impresión general del paciente. ¿Ya? Ojalá se esté entendiendo. Entonces nosotros a simple vista podemos darnos cuenta de cosas, no sé, como, no sé, una exposición de una fractura, por ejemplo. Eso nosotros no necesitamos grandes técnicas para poder, no sé, pesquisarla. Va a bastar solamente con ver a un paciente, mirarle la pierna, de repente las ropas están rotas y vamos a ver que, no sé, hay un hueso afuera de, no sé, el fémur, por ejemplo. Tenemos una fractura de fémur expuesta. Por eso es importante tener claro esos puntos, ¿ya? Cuando hablo de obtener impresiones generales. Y por dar otro ejemplo, a ver, supongamos que el paciente está en el suelo, está botado, ¿cierto? Nosotros nos acercamos y al hablarle, el paciente no nos responde cosas coherentes o balbucea o simplemente no nos dice nada. Nosotros con ese simple hecho podemos sospechar de que tenemos una fractura o algún problema en la C1. ¿Se entiende? Por eso es importante obtener la impresión general y es importante tener una idea de este diagrama que estamos viendo aquí, en donde relacionamos las vértebras con partes del cuerpo. Ay, perdón, aquí tengo un problemita, no sé cómo sacar esto. Denme un segundo. Ya. Aquí vamos a entrar de lleno a hablar netamente ya de inmovilización. ¿Ya? No quise redundar tanto en lo otro porque, por lo que me contaron, ya habían tenido algo de evaluación primaria, secundaria, y imagino que hablaron de los 3 principios básicos, ¿cierto?, que mencioné anteriormente, que es proteger, avisar y socorrer. ¿Ya? Pero las características generales de los dispositivos de inmovilización ya tienen que ser las siguientes: que los dispositivos deben inmovilizar adecuadamente. ¿Ya? Por ejemplo, más adelante vamos a ver la tabla, por ejemplo, y en algunas situaciones uno se encuentra con tablas que están deterioradas o algo así y no cumplen la función. Ser reutilizables para todo tipo de pacientes. ¿Ya? Tienen que ser de medida estándar, ¿cierto? Y que prácticamente se puede usar con cualquier tipo de persona. Permitir el acceso de la vía aérea del paciente. Esto es importante. ¿Ya? Más adelante vamos a hablar también del tema del casco y de cómo se retira el casco, porque el casco de un motociclista, por ejemplo, nos impide visualizar bien la vía aérea del paciente. Tienen que ser radiotransparentes porque los dispositivos de inmovilización no se retiran hasta que tenemos seguridad de que no hay ningún
problema a nivel de columna cervical. Signos y síntomas que debemos inmovilizar, o sea, signos y síntomas que nos indican que debemos inmovilizar la columna vertical, perdón, la columna vertebral. Clínica de déficit neurológico, sensitivo o motor, alteración del nivel de conciencia, ¿cierto? Un glaucoma menor a 15, dolor en cualquier punto de la columna, ya sea de manera espontánea o a la palpación. Aquí estamos hablando, ¿cierto?, del examen físico, de la exploración. Shock neurogénico, priapismo y deformidades anatómicas de la columna. En cualquiera de estos puntos, esos pacientes deben ser tratados, pero con mucho, mucho, mucho cuidado. Incapacidad para comunicarse, igual. En estado de ebriedad, dice, o bajo alguna sustancia tóxica. En el año 2000 en adelante, las normas de manejo del trauma empezaron como a actualizarse un poco. Y se empezaron a usar términos como la inmovilización selectiva. ¿Ya? La inmovilización selectiva, como para que tengan una idea, es cuando son unos puntos que nos dicen cierto tipo de paciente siempre se tiene que inmovilizar. Y uno de esos tipos de paciente es un paciente en estado de ebriedad o bajo alguna sustancia tóxica. ¿Por qué? Porque el alcohol, ¿cierto? O cualquier otro tipo de droga puede estar provocando, no sé, disminución del dolor, por ejemplo. Entonces, un paciente en estado de ebriedad que ha tenido un accidente, ya sea alta o mediana energía, lo más probable es que salga caminando el vehículo. Entonces nosotros no vamos a tener signos que nos van a revelar problemas en él. Entonces, para evitarnos ese problema, esa situación, todos los pacientes que estén ya sea bajo alguna sustancia tóxica o en estado de ebriedad tienen que ser inmovilizados según protocolo. Bueno, impacto a alta energía, aquí me imagino que ya algunos manejan lo que es un impacto a alta energía, a mediana energía y a baja energía. No quiero tampoco meterme tanto en eso, pero sí no mencionarlo es importante. Un paciente de alta energía siempre se va a inmovilizar completo, un paciente de mediana energía también, pero un paciente de baja energía, aquí es donde entran los criterios de inmovilización selectiva. De acuerdo a las cosas que nosotros pesquisemos, podemos decir, mira, el paciente solamente necesita un collar, o la tabla quizá va a ser un poco innecesaria, o una tabla corta, o un chaleco de estricación, como aparece en la fotito ahí. Principios generales. Estábamos viendo las características que tenían que tener, ¿cierto?, los implementos de inmovilización, y ahora estamos viendo los principios generales de la inmovilización. Aquí estamos, como primer punto, hablamos de lo que le decía en un principio, mantener alineados las líneas y ejes del cuerpo. ¿Ya? Por ejemplo, encontramos con un paciente que salió eyectado. Voy a ir colocando puros ejemplos así. Y el paciente obviamente no va a caer en una posición cómoda para poder inmovilizarlo. El paciente quizás va a ser eyectado, no sé, a 80 kilómetros por hora, va a salir disparado, ¿cierto? Y su cuerpo va a estar de cualquier manera menos con los ejes alineados. Entonces es importante que vayamos alineando los ejes con cuidadito y a la vez también vamos evaluando y obteniendo impresiones generales del paciente. Dice, almohadillar en los puntos donde la eminencia ósea se ponen en contacto con la férula. Por ejemplo, si vamos a inmovilizar una pierna, eso quiere decir que también podríamos poner un apósito en los talones, en las rodillas, como para evitar un poco el trauma en los pacientes. No reducir fracturas en el lugar del accidente como norma general. Las fracturas no se reducen, solo se alinean, ¿ya? Y se traccionan en algunos casos, pero siempre es mejor no hacer más de lo indispensable. O sea, si tenemos un paciente que tiene una fractura o sospechamos una fractura de tobillo, nosotros vamos a tratar de alinearla para que caiga en una férula o cualquier sea el dispositivo que queramos usar para poder inmovilizar eso. No tenemos que estar ahí tirando porque podamos provocar un daño mayor. Así que es muy importante ese punto, no reducir las fracturas, y las fracturas expuestas jamás se reducen. Solamente se cubren con un apósito, podemos poner una venda y férula. Y eso se mantiene así hasta el hospital. Dice, en fracturas de metáfisis de huesos largos, inmovilizar la articulación. Importante. La metáfisis, ¿cierto? Es como el cuellito de un hueso largo,
Y si eso se fractura, vamos a tener una pierna o un brazo, ¿cierto?, que va a estar prácticamente sin estabilidad. Por eso es importante que inmovilizar bien la articulación, porque en el traslado o al movilizar el paciente, si no está bien inmovilizada la articulación, ese huesito que está roto va a empezar a provocar ciertos más daños a nivel muscular o a nivel de tejido blando. Si existe una herida, cubrirla con un apósito estéril antes de colocar la férula. Y aquí quiero hacer un alcance, más que nada como un dato curioso para que vayamos poniéndonos al día. Si se fijaron, en el principio aparecían los proveedores, PALS, PHTLS, y el PHTLS va en su 9ª edición. Y la 9ª edición se enfoca específicamente en la hemorragia exsanguinante. O sea, la evaluación de un paciente traumático ya no va a ser el típico A, B, C, cierta vía aérea, ventilación, sino que a eso le vamos a agregar antes de la A una X, que eso va a significar hemorragias exsanguinantes. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que si nosotros nos acercamos a un paciente y tiene, por ejemplo, una amputación de una extremidad inferior, ¿qué vamos a manejar nosotros primero? La hemorragia de la amputación, porque no nos sirve de nada enfocarnos en la vía aérea, después la ventilación y después la C, recién cuando llegamos a la circulación, empezar a cubrir con apósito y a manejar hemorragia grave, el paciente se nos va a desangrar en todo ese proceso. Por eso es que el PHTLS se actualizó y coloca como primer punto la X. Y obviamente heridas que ya no están sangrando o heridas que tienen muy poco flujo de sangre, esas heridas uno las deja para después. Como les decía, no quiero redundar tanto en el ABC, pero esto está netamente ligado con eso, con ese tipo de evaluación primaria. Dispositivos de inmovilización, collarines cervicales. Algunos les dicen collares cervicales. Bueno, otros tienen varios nombres que la gente le ha ido poniendo. Dice, los indicadores en el manejo del paciente politraumatizado son los collarines rígidos, los que estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo dos marcas diferentes. La columna debe ser inmovilizada en posición neutra y alineada, o sea, alineación de los ejes. Los collarines solo limitan la flexoextensión, siendo poco efectivos en la restricción de otros movimientos, para los que debemos utilizar elementos complementarios. ¿Ya? Ahí más adelantito vamos a empezar a ver los otros elementos que uno utiliza complementariamente al collar cervical. Esto lo van a ver harto. Los médicos lo ven mucho porque todos los accidentes, ya sean graves o no, llegan primero al hospital más cercano que esté. Y si esto, a ver, aquí igual me voy a detener un poco, porque quiero explicar un poquito. No sé si se ve la flechita, ¿sí? ¿Alguien me dice si se ve la flechita? Se ve, se ve. Porque, a ver, en este collar, por ejemplo, aquí tenemos dos marcas que son las más usadas en los servicios de salud. Si ustedes se fijan, aquí en la orillita tiene un hoyito, el cual nos va a dar las medidas. Pero todo esto, esta parte amarilla se puede desplazar hacia arriba y hacia abajo, dependiendo del largo del cuello del paciente. ¿Ya? Es importante que sepan usar los chiquillos, para que no queden pillos. Adelante la flechita. Por ejemplo, esta cosita que vemos aquí es el seguro que esto tiene. Este segurito inmoviliza la parte amarilla, que es la que va a dar el largo del cuello del paciente. Y aquí nos vais dando la medida que generalmente es short, que es corto, regular y largo. Más adelante vamos a ver cómo medirlo, y de dónde hasta dónde, y cómo lo vamos a colocar. Pero como primer punto aquí quiero que nos aprendamos de memoria que este cosito se aprieta por dentro, uno mete la mano por dentro, aprieta este segurito y al otro lado trae uno de los mismos, y eso nos va a permitir mover este cosito amarillo, ¿ya? Alargarlo y acortarlo, según la necesidad del paciente. Y el que está bajito, este es un poco más complejo. Este tiene dos tipos de seguro. Ahí, ese cosito azul que vemos se tira hacia atrás. Y esta flechita que vemos aquí se tira hacia la izquierda. Y se hace exactamente lo mismo en este lado y en el otro lado. ¿Sí? Y aquí vemos unas líneas de colores. Eso nos va a indicar la medida por la cual, o sea, la medida que vamos a utilizar. ¿Ya?
también para que sepan, si uno se fija aquí en esta parte, generalmente aparecen las instrucciones de cómo medir el cuello y de cómo traspasar esa medida al collar, que también es un poco complejo, ¿ya? Así que si tienen la oportunidad de tomar estos collares, siempre vayan fijándose en los seguros que tienen, en cómo acomodarlo y en las instrucciones, pues, para que se fijen cómo eh, traspasar la medida del paciente con la mano hacia el collar, para que no nos quede largo y no nos quede o no nos quede corto. Ya, espero que eso haya quedado más o menos clarito. Más adelante lo vamos a ver con más detalle y lo voy a volver a repetir. ¿Ya? No sé si me estaré enfocando bien, ojalá que sí, ¿ya? Porque lo que más me interesa es que conozcan estos implementos porque es lo que más se usa. Y también, a medida que voy hablando de esto, les voy a ir diciendo algunos detallitos que hay que ir teniendo. Aquí está. Elección de la talla como primer punto. Miren, se lo voy a explicar yo con mis palabras más que para seguir esta imagen. Nosotros lo primero que hacemos es medir el cuello del paciente. Y si ustedes se fijan, en esta fotito aparecen 3 dedos que están bien atrás, así no se hace. Esta foto está un poquito, bueno, es que son dibujos en realidad, no van a estar perfectos. Pero el cuello del paciente se mide desde la base del cuello, como lo indica aquí, ¿cierto? Hasta el arco mandibular, que es esta partecita de aquí. Entonces nosotros desde la base hasta esta parte ubicamos la mano en forma, o sea, extendida, como está aquí, y eso nos va a dar una medida, que pueden ser 2 dedos, 3 dedos, la mano entera, quizá el dedo pulgar. En algunas personas que son delgadas y altas vamos a tener que extender un poco el pulgar hacia arriba, y nosotros esa medida con la palma, con la mano completa del lado, no la movemos, la tratamos de mantener. O sea, si el dedo lo tuve que mover, por dar un ejemplo, 3 centímetros más arriba, el dedo pulgar se mantiene ahí, los 3 dedos más arriba, y después vamos al collar. Si lo medimos con nuestra mano derecha, tomamos el collar con nuestra mano izquierda y buscamos la instrucción. Bueno, yo creo que, a ver, ¿cómo puedo explicar este punto? Es que todos los collares varían en cuanto a la medición de la mano. O sea, perdón, a cómo se mide en el collar. Si ustedes se fijan, voy a volver aquí atrásito. Ahí como vuelvo atrás. Ahí. El que es Marcambú, el blanco que tenemos acá abajo, tiene una raya negra ahí. ¿Ya? Esa rayita nos indica que la mano va de aquí hacia abajo. De la raya hacia abajo. Entonces nosotros ubicamos nuestra mano ahí, nuestro dedo pulgar aquí, o nuestro dedo índice aquí, dependiendo de la medida del paciente, y estiramos nuestra mano hacia abajo, tal cual como la teníamos en en el cuello del paciente. Y vamos a soltar los seguros, ¿cierto? Y vamos a extender hacia abajo. Este collar se extiende hacia abajo y este, a diferencia del otro, se extiende hacia arriba. Tiene diferencia. Y vamos a donde termina nuestra mano, vamos a hacer que coincida con esta partecita, esa que estoy marcando ahora. ¿Ya? Porque esto que vemos acá abajito, eso blanco que sobra, eso es como una esponjita que ayuda a reducir, ¿cierto?, el dolor que puede causar esta aletita de aquí. ¿Ya? Importante entonces. ¿Cómo medimos el collar? Desde la base del cuello, ¿cierto?, hasta el arco mandibular, con la mano extendida, la traspasamos después al collar cervical que vamos a utilizar. Y en este caso, por ejemplo, este se mide de la raya hacia acá. Esto se miden al lado contrario ya, tienen otra cosita y tienen como una línea por aquí. Y de ahí hacia arriba se mide este collar. Y también, cuando en la mano vamos a colocar nuestro dedo índice abajo, por ejemplo, o si lo damos vuelta, colocamos nuestro dedo pulgar en la rayita que aparece por aquí en una orilla que aquí no se alcanza a visualizar, y extendemos el collar hasta que termine nuestra palma, ¿cierto? Y la hacemos coincidir con esta parte, a donde termina el borde amarillo. Porque al igual que el blanco, esta partecita blanca que viene aquí arribita es solamente una esponja, ¿ya? Entonces un collar bien puesto, un collar cervical con una técnica bien utilizada, va a estar con la medida del paciente exacta, desde este punto hasta este punto. Aquí, desde este punto hasta la línea blanca que se ve por aquí. O sea, perdón, hasta la parte rígida de plástico.
Espero que eso haya quedado claro y que se hayan hecho una idea más o menos de cómo se maneja. Obviamente, si después lo ven y los toman, les sueltan los seguros, lo mueven, se les va a hacer mucho más fácil. ¿Ya? Vamos a pasar aquí. Ahí está, bueno, a la derecha aquí vemos que indica el A. El A, esto es la esponjita que yo le decía. El B, en este collar, en la parte retráctil que sube y baja. En el ambú, la parte B estaría acá abajo, ¿cierto? Que se retrae hacia abajo. La parte C, aquí que nos muestra aquí, esto es también esponja nomás, para reducir la presión que va a ocasionar el collar. La parte D es esponja y la parte E, aquí nos indica toda esta parte rígida, azul, que es de plástico, obviamente. ¿Ya? Repasando. Paso 1, ¿cierto? Alinear los ejes. Así tienen que acostumbrarse, siempre a decirlo así. Alineación de los ejes. Y ustedes que van a ser médicos, siempre exigir y enseñar a las personas, obviamente que como uno de repente, o sea, nosotros somos paramédicos y algunos igual carecemos de capacitación, enseñarles, ¿cierto? Palabras técnicas que hablen con lenguaje técnico y que apliquen muy bien estas técnicas, ¿ya? Me faltó agregarle en un comienzo o contarles que los dispositivos de inmovilización tienen como objetivo, ¿cierto?, disminuir los traumas post accidente, perdón, las complicaciones post trauma, ¿ya? Porque, por ejemplo, como les decía adelante, si se rompe la metáfisis, por ejemplo, de un hueso largo como el fémur, vamos a tener una pierna súper inestable. Y si yo no la inmovilizo bien, aparte de la fractura, voy a estar ocasionando quizá una rotura del músculo o incluso de una arteria, ¿ya? Y la situación se nos va a complicar mucho más. Así que importante, paso 1, alineación de los ejes, sobre todo con el manejo de la columna cervical. Paso 2, como les decía antes, medir desde la base del cuello hasta el arco mandibular. Inmovilización de paciente acostado. Ya miren. Si se fijan, esta persona ya casi está alineada con su eje. Sus brazos están extendidos a los costados, ¿cierto? Lo más probable es que sus piernas igual estén extendidas y bien alineaditas. Entonces, lo único que tiene que hacer este personaje que está aquí es enderezar esa cabeza. Esto, nosotros, a ver, nos podemos encontrar con esta situación en diferentes escenarios. Por ejemplo, supongamos que esta persona tuvo una caída a nivel. Ya cayó, se fue de espalda, se golpeó la cabeza. Quedó inconsciente. No va a ser el mismo manejo ni el mismo cuidado que yo voy a tener en su movimiento o sea, en la rotación de la cabeza que voy a hacer para alinear el eje, ¿cierto? Para dejarla derechita, no va a ser igual a que si esta paciente hubiese ido en un vehículo a 100 kilómetros por hora, por ejemplo, y hubiese salido eyectada. Los movimientos tienen que ser con mucho cuidado, sobre todo en pacientes que han tenido accidentes a alta energía, ¿ya? Porque nosotros no sabemos cómo está la columna vertebral y ni en qué parte está fracturada. Y si el paciente está inconsciente, menos ideas vamos a tener de, de qué partes del cuerpo están lesionadas. Si se fijan, dice ejercer leve tracción. O sea, yo tomo con mis dos manos a ambos lados de la cara, ¿ya? Y ejerzo leve tracción hacia atrás un poquito y y hacia la izquierda en este caso, ¿ya? Más que nada esto es para hacer énfasis en que los movimientos deben ser lo más mínimo que podamos, o sea, no podemos rotar una cabeza, no sé si me entienden, pues es como cosa de lógica, ¿no? No podemos pescar la cabeza y darle para el lado sin pensar en ninguna lesión. Alineación en línea media. O sea, todo paciente que nosotros vayamos a inmovilizar, lo ideal es que su columna, su columna cervical se encuentre en esta posición que vemos aquí, ¿ya? Y aquí también vamos a hablar un poco de la posición del auxiliador. Si ustedes se fijan, este caballero está con los codos apoyados en el suelo, ¿ya? Sus manos extendidas, su antebrazo extendido, está tomando con sus manos a ambos lados de la cara y con sus dedos está tratando de mantener
una línea rígida, ¿cierto?, de su oído hacia su cuello. Esta es una posición cómoda, ¿ya? Para mantener una estabilidad en la columna cervical. Pero esta posición uno la puede realizar ya sea arrodillado o botadito de guata, ¿ya? Pero esta posición, yo como paramédico, en mi experiencia, se lo recomiendo solamente cuando, por ejemplo, estén, no sé, a 2 horas o a 1 hora de ya sea del hospital o de la ciudad, y tengan que esperar ahí una ambulancia mucho rato, yo les recomiendo que apliquen esta posición, ¿ya? Porque si lo hacen de otra manera, se van a cansar porque los tiempos de espera son prolongados. Y hasta que llegue una ambulancia no vamos a obtener todos esos dispositivos que nosotros veíamos anteriormente, como el collar cervical y los que vamos a ver ahora. Entonces, siendo prácticos, al momento de que ustedes se encuentren con algo, ya sea fuera, o sea, perdón, fuera del hospital, van a tener que aplicar técnicas como esta. La inmovilización manual de la columna cervical. Eso es lo que está haciendo él. Los libros como el PHTLS nos dicen que no hay mejor inmovilización de la columna cervical que la manual, ¿ya? De repente uno puede decir, "Ah, no, que aquí necesitamos sí o sí un collar". No, no necesitamos sí o sí un collar. Lo que necesitamos es inmovilizar la columna cervical, ¿ya? Y tenemos que hacerlo ya sea como lo está haciendo él, o buscar una manera cómoda, pero en donde nuestros brazos estén cómodos, firmes, bien apoyados, ¿cierto? Y para no estar tambaleando y no estar moviendo o desalineando la línea media. Aquí vemos que el segundo auxiliador está colocando el collar cervical, ¿ya? Aquí también quiero hacer un alcance en la colocación del collar cervical. Si ustedes se fijan, ese es el velcro del collar. Y aquí él ya lo está abrochando. Este es parecido al collar Marcambú que veíamos en antes. Es retráctil hacia abajo, ¿ya? Tiene su segurito aquí, ¿ya? Pero todos los collares, al momento de instalarlo, debieran ser más o menos el mismo procedimiento para todos, ¿ya? Vamos a imaginarnos, ¿no? Porque aquí en esta foto no lo vamos a ver claramente. Vamos a imaginar que, perdón, ahí, ahí sí, que el collar está extendido, abierto, ¿ya? Porque yo creo que todos conocemos los collares cervicales. Los que no, cuando tengan la posibilidad de ver uno, tienen que tratar de jugar con el collar para que se acostumbren a tomarlo y abrirlo y cerrarlo. Pero el collar, ¿cierto? Es como una hojita de plástico más o menos rígida. Es larga, ¿cierto? Como media rectangular, si uno lo quiere ver de esa forma. Y nosotros al momento de instalar el collar, lo que vamos a hacer, vamos a ocupar dos personas, un auxiliador 1 y un auxiliador 2, ¿ya? El auxiliador 1 en ningún momento va a soltar la cabeza del paciente, jamás, ni siquiera cuando esté puesto este collar. Este caballero se va a mantener aquí, ya sean ustedes, si es que se encuentran con un accidente, el paramédico, el bombero, quien sea que está aquí, se va a mantener ahí y se va a hacer responsable de esto y no se va a mover hasta que el funcionario de salud que llegue al lugar le diga ya, ahora sí, suelte o nosotros nos encargamos, ¿ya? El segundo auxiliador va a tomar el collar, el velcro lo va a pasar por detrás, hacia esta zona, ¿ya? Y esa orilla de allá del collar la vamos a ingresar por el lado izquierdo, ¿ya? Siempre va a ser así, siempre. Va a ingresar por el lado izquierdo, ¿ya? Y vamos a introducir el collar hasta la línea media del paciente, pero obviamente por su región occipital, por atrásito. Vamos a empujar el collar hasta que la puntita de esa orilla de allá quede en la línea media del paciente, en la región occipital. Y ahí nos vamos a detener, ¿ya? Mientras tanto, el primer auxiliador va a levantar y va a ejercer una muy leve tracción solamente para que caiga el collar, ¿ya? Hacia arriba, para poder meter el collar por debajo sin que, o sea, sin dificultad. Después, aquí una observación. Si lo que estamos inmovilizando, o sea, si en este caso una mujer de pelo corto, aquí vemos, pero si la mujer fuera de pelo largo, antes de ponerle el collar,
El primer auxiliar levanta un poco la cabeza y el segundo tracciona el pelo hacia atrás y lo deja extendido hacia atrás, para que no interrumpa ni haga poco efectiva la inmovilización, ¿ya? Para que el collar sea bien funcional, no tiene que haber pelo dentro de esto. Entonces, ya dijimos que pasamos la parte, ¿cierto?, hasta la línea media. Después nosotros con nuestra mano derecha, o nuestra mano, sí, con nuestra mano derecha, vamos a tomar el collar desde aquí hasta acá, y lo vamos a hacer como un abaniquito en la mano, así. Y lo vamos a ingresar sin moverlo de atrás, desde abajo hacia arriba, desde aquí hacia acá, empujando el cuello un poquito a que quede en esta posición, para que quede cómodo y bien puesto. Y después que ya lo tenemos acá, y por debajito metemos el dedo, sacamos el velcro y lo ajustamos ahí. Sé que se oye un poco largo, un poco engorroso, puede ser incluso hasta un poco complejo, ya sobre todo cuando uno no tiene experiencia en la colocación del collar. Pero más que nada le quiero hacer la mención de esos puntos para que si alguno está anotando, está tomando nota, o si alguno tiene muy buena memoria, para que cuando vean uno empiecen a practicar los movimientos. Ya, vamos a pasar a otro punto muy importante. Estoy tratando de ser práctico, ¿ya? O sea, de hablar de cosas reales, de situaciones que ustedes se pueden encontrar en la calle, ¿ya? Con cosas reales. Y uno de lo más común que podemos ver en accidente de tránsito es un accidentado en moto. Y siempre a nivel salud ha habido discusión sobre el tema de la técnica de si se retira el casco en el hospital, si retiramos el casco en el lugar, ¿ya? Las últimas actualizaciones sobre este tema dicen que el casco se debiera retirar, si es que se puede, ¿cierto?, en el lugar del accidente, para poder inmovilizar bien al paciente. Y si es que no fuese así, lo que vamos a hacer es ingeniarla, entre comillas, para obtener una alineación de los ejes. ¿Por qué? Porque el collar, la parte occipital del casco, nos va a hacer que el cuello esté levemente hacia adelante. No sé si me entienden. Bueno, es como cosa de lógica, es como tener una cabecera atrás. Entonces ya perdemos la alineación del eje, ¿cierto? La alineación de la línea media. Y ya también si realizamos movimientos con este paciente, nos arriesgamos a provocar más daños de los que ya este paciente puede tener, producto de su trauma. Como recomendación, la retirada del casco debe realizarse en todos los casos, ya sea dentro o fuera del hospital, ¿cierto? Pues de lo contrario no podríamos hacer un adecuado control de la vía aérea. Ahora hay cascos retráctiles igual, en caso de que uno no pudiera, por ejemplo, manejar la vía aérea, o sea, perdón, retirar el casco, uno puede de camino traccionar eso y va a tener acceso a la vía aérea. Pero aún así, lo mejor es retirar el casco en el lugar. O sea, es lo ideal. La mayor dificultad es el paso de la nariz tras el puente anterior del propio casco, pues tropieza con él y provoca una movilización del cuello que debemos evitar. Bueno, aquí se refiere a esto, que nosotros no vamos a rozar, o si el paciente está consciente se va a quejar, ¿cierto? Va a sentir un dolor a nosotros retirar el casco. Por eso hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucha calma, con tranquilidad, siempre con calma. Es una de las principales características que debe tener un auxiliador, es que debe mantener la calma, ¿ya? Porque hay que pensar en que nosotros somos los que estamos auxiliando. Entonces nosotros debemos darle mucha seguridad al paciente, porque el paciente en este momento no solamente está cursando dolores por su episodio traumático, sino que también su estado mental se va a ver alterado y se puede estar muy nervioso o triste, puede estar incluso hasta llorando el paciente, pensando en que se va a morir. Entonces nosotros los auxiliadores, ya sea médico o lo que sea, cuando un auxiliador está fuera del hospital, es un auxiliador, ¿ya? Eh, Ahí afuera en la calle como que no va a importar mucho el título, ¿ya? Uno va a ser el auxiliador nomás del paciente. Uno tiene que ser capaz de entregarle a este paciente, de darle seguridad, apoyo, emocional sobre todo. Ahora vamos a ver con más detalle la retirada del casco.
siempre vamos a utilizar dos auxiliadores, al igual que la colocación del collar cervical. Para retirar el casco siempre tienen que haber dos auxiliadores. Si se fijan aquí, estos dibujitos, bueno, es como lo más claro que pillé, pero igual no me gustan mucho porque aquí pareciera que este auxiliador está traccionando el cuello hacia atrás y en realidad no creo que esté haciendo eso. Pero el dibujo se ve así. Entonces aquí nos muestra que desabrochan el casco, ¿cierto? Lo lógico. Y si se fijan, el auxiliador que quedó a la cabeza atrás, ese auxiliador es el que finalmente termina retirando el casco. Así que también si creen o piensan de que la situación lo está sobrepasando y están muy nerviosos, yo les recomendaría que ustedes fueran el auxiliador que está al lado izquierdo, el que va a firmar el cuello y no el que retira el casco, ¿ya? Porque igual esta técnica se tiene que hacer con mucho cuidado y mucha tranquilidad. Entonces, prácticamente vemos lo siguiente aquí. El auxiliador, a este le vamos a colocar auxiliador 1 al de la derecha y al de la izquierda, que no se ve acá obviamente, el auxiliador 2. Entonces el auxiliador 2 lo que hace, desabrocha el casco y después toma el cuello del paciente. Ya sea por un costado, medio de frente con una mano y por detrás, ¿ya? Como se ve aquí, por ejemplo, aquí hay una mano adelante y la otra debiera estar por detrás. Ahí parece que se alcanza a ver un dedito. Y eso haría el auxiliador 2, se quedaría en esa posición. Y el auxiliador 1 empieza a retirar lentamente el casco. Y a medida que el casco va subiendo, el auxiliador que tiene tomado el cuello va tratando de adquirir mayor control de ese cuello, ¿ya? Y trata de mantener una buena estabilidad de la columna. Hasta que ya se retira el casco y levemente se deja el, el cuello al suelo para alinear la línea media, ¿cierto? Y el auxiliador 1 se sigue haciendo cargo al final del control manual o la estabilidad manual de la columna cervical. Mira, aquí como veíamos, ¿cierto? El oscilador A, lo que les decía antes, el que tracciona el casco, y el B es quien con sus manos va metiéndola, ¿cierto? A medida que va saliendo el casco para mantener la altura y después dejar la cabeza en el suelo con calmita, mientras el auxiliador A se prepara para él mantener el control de la columna cervical. Quizás esto puede parecer un poco, no sé, obvio, pero créanme que es bueno repasar esto, chiquillos. Muy importante repasarlo, por muy obvio que parezca, porque al momento de, ¿ya? Si uno no tiene experiencia en este tipo de cosas, y más si a uno le da susto cosas como la sangre y huesos afuera, uno se puede poner muy nervioso y puede andar haciendo cosas que no corresponden. Por eso es importante repasar y repasar y volver a repasar esto, ¿ya? Sobre todo temas delicados como el control y el manejo de la columna cervical, en definitiva, porque es lo que estamos haciendo. Ese es el objetivo de retirar el casco. Bueno, también aquí agregar que en el caso de que no pudiéramos, ¿ya? Igual yo creo que más adelante o sea, estoy casi seguro que más adelante lo vamos a ver, es cómo alineamos la línea media si es que no podemos retirar el casco, ¿ya? Ese puntito lo voy a ver un poquito más adelante. Tableros espinales. Las tablas espinales, las famosas tablas espinales. Las tablas espinales son estas de aquí abajito en donde nosotros montamos al paciente, esto, ¿ya? Y por ejemplo aquí estamos viendo una tabla espinal corta, ¿se fijan? Bueno, aquí generalmente llegan más abajito, ¿ya? Pero también existen estas que son como la mitad de lo común que uno ve en bomberos o que uno ve cuando se trata un accidente en la calle, en donde vemos la típica tabla larga. También tenemos estas cortitas que son para cierto tipo de pacientes según el trauma. Dice, se utilizan siempre asociados al collarín cervical, siempre, ¿ya? La fijación de estos dispositivos debe comenzar por el tórax y terminar por la cabeza. Eso lo voy a explicar. En el caso de que sean utilizados para el traslado, se deben almohadillar los huecos entre el paciente y el tablero. Por ejemplo, aquí
Ahí pusieron una cosa tipo almohadilla que funciona como lateral. Pero era casi lo mismo en la que hablaba delante de las férulas, por las partes de las articulaciones, las prominencias óseas, para comodidad del paciente, sería bueno siempre almohadillarlas, porque hay que pensar que un paciente que se inmoviliza en un accidente de tránsito, por ejemplo, que está a media hora de un hospital, va a estar en el suelo, no sé, media hora, 40 minutos a que llegue una ambulancia. Y después, y el suelo ya es incómodo para un paciente, sobre todo que tiene traumas. Y después al montarlo en la tabla espinal, hay que pensar que esa tabla espinal no se va a retirar hasta que el paciente, hasta que quede la seguridad de que el paciente no tiene fractura, ¿cierto? Que necesiten cirugía o que necesiten inmovilización, ¿ya? Hasta que el médico no esté seguro, esa tabla no se va a retirar. Y si hay que pensar que el paciente está 40 minutos de un hospital, a eso sumémosle la espera en la atención médica, la espera en rayos, después el paciente se le toma su radiografía, su escáner, lo que el médico crea conveniente indicar, y ese paciente viene de vuelta y vuelve a esperar para ser atendido otra vez por el médico para que le revisen los rayos, porque el médico sigue viendo pacientes. Muy pocas veces pasa que no hay nadie y los médicos se dedican solo a un paciente, o si el paciente está muy grave, también se dedican solamente al paciente grave. Aquí vemos la tabla espinal larga en su máximo esplendor, ¿ya? Esta se llama tabla espinal larga, y la que veíamos delante era una corta que era la mitad. Estas son las cintas de sujeción, o los famosos pulpos que le llaman, ¿ya? Tienen ese nombre, o sea, la mayoría de los funcionarios de atención prehospitalaria le van a llamar pulpo esto, que esto va sobre el paciente y es lo que nos va a afirmar el paciente aquí. Y estos son los laterales y las cintas de sujeción de laterales. Todas estas cositas, todo esto va aquí arribita. La cabeza del paciente va aquí al medio. Yo imagino que aquí ya todos ya ubicamos esto. No, hemos visto más de alguna vez, ya sea por la tele, en la calle. De repente uno se queda mirando un accidente y están haciendo esto, inmovilizando. Y aquí, si se fijan, esta tabla trae también unas cintitas aquí, que son para situaciones especiales, que los pacientes no necesiten tanta sujeción a la camilla, o que nosotros no sospechemos de tanto daño por los traumas que ha sufrido el paciente, podemos sujetarlo con las cintas que trae la tabla. No todas la traen, pero hay algunas que sí, y son de bastante ayuda, la verdad. Férulas espinales son corsés, perdón, que inmovilizan el tronco, el cuello y la cabeza del paciente durante la extracción de víctimas, ya sea del interior del vehículo, si el paciente está afuera, para su traslado. Vamos a mantener una alineación de ejes por esta tabla rígida. Es necesario el uso complementario del collarín cervical, siempre. Para su utilización son necesarios al menos 2 rescatadores, siquiera 2. Lo ideal es que sean 3. Ahí vamos a ver por qué. Bueno, lo vamos a ver al tiempo. A ver, cuando nosotros tenemos un paciente tendido en el suelo, ¿ya? Imaginemos ese escenario, un paciente tendido en el suelo, boca abajo, que nosotros queremos rotarlo para utilizar nuestra tabla espinal larga. Lo primero que debiéramos hacer con ese paciente es tratar de alinear los ejes en la misma posición que está, boca abajo. También como tips, porque como esto se trata de ser práctico, les puedo decir que en ese mismo instante ustedes tienen que ser lo suficientemente ágiles, ¿ya? Mentalmente, para que se les ocurra al tiro evaluar la columna del paciente, palparla. Esto está ligado a cosas que vieron antes, yo creo, con el tema de la exploración física, evaluación primaria, evaluación secundaria, ¿cierto? Imagino que si hablaron de eso, hablaron de lo muy minucioso que hay que hacer en la evaluación, ¿ya? Hay que tratar de obtener lo más de información que podamos con el paciente, conocer bien sus lesiones, para así darle también un manejo adecuado. ¿Por qué necesitamos 3 personas? Bueno, un segundito. Vamos a necesitar 3 personas porque siempre uno va a quedar a la cabeza. Es importante que sepan
y que tengan muy claro que la persona que toma la cabeza, esa persona no sale más de ahí hasta que los laterales de la tabla espinal, estos de aquí, ya están puestos, ya están con sus cintas de sujeción. O hasta que un funcionario de salud de atención prehospitalaria, ya sea en los casos de los accidentes fuera del hospital, te indique que se retire de la cabeza. Si no, el que toma la cabeza se hace responsable de eso hasta que sea necesario. ¿Ya? No sale de ahí. No, no es que se ande cambiando con el que está acá, no. Ese toma la cabeza y ahí quedó, y nadie más lo saca de ahí. Entonces ahí ocuparíamos uno en la cabeza. Dos, aquí a esta altura media del cuerpo. El auxiliador 2 va a tratar de alinear y movilizar al paciente, ¿cierto? Desde su cuello, tomando por su hombro hasta su cadera. ¿Ya? Y el tercero se va a encargar desde su cadera hacia abajo, con una mano en su cadera y la otra, ¿cierto?, en lo más abajo de la pierna, mientras todavía pueda hacer un movimiento cómodo con sus brazos. Obviamente no, sin extender tanto hacia los lados, para que pueda realizar fuerza, porque para girar a un paciente o para levantarlo, para introducir la tabla espinal larga por detrás, se va a ocupar bastante fuerza, ¿ya? Y algunos pacientes son bien gorditos, son bien pesaditos, no todos van a tener su peso ideal. Así que algunas veces complica mucho esto, mucho, mucho, y se necesitan más de 3 a veces, ¿ya? Más que la utilización de esto, que yo creo que esto sí que lo van a ver poco, o sea, esto los médicos lo ven poco, porque esto más que nada lo hace bombero o la ambulancia, o el SAMU o la ambulancia del hospital. Pero sí tienen que saber que el paciente se mueve, ojalá, con 3 operadores para poder ser inmovilizado aquí, y que el que va a la cabeza nunca sale de ahí, y los otros ojalá que tampoco se movieran en realidad. Y eso, más que nada como una noción general de esto. También tenemos el famoso chaleco de extricación, ¿ya? Más que explicar también su, su postura, como se ve aquí, ¿ya? Lo que quiero es que lo conozcan y le echen una miradita a las partes, miren. ¿Ya? Por ejemplo, esta almohadilla que se ve poco en la idea. Esta almohadilla no todos la usan y sí debieran usarla siempre. Chaleco de extricación, la función que tiene es inmovilizar, ¿cierto?, la columna vertebral completa casi. Ya desde el cuello, desde la cabeza hasta el sacro. Y esto se usa, como su nombre lo dice, para extricar, o sea, para extraer un paciente de dentro de un vehículo, puede ser, ¿ya? Otros también funcionarios le dan también otros tipos de funciones, como para inmovilizar una cadera y cosas así. No quiero redundar en esto, solo quiero que lo conozcan, ¿ya? Y que más o menos vean a qué altura se coloca. Esto abraza al paciente, ¿cierto? Desde la espalda, ¿cierto?, al abdomen, aquí, y se une con estas cintas, y ahí se van ajustando con estos brochecitos que tiene. También estos broches que van acá van por las piernas para asegurarse que hay una movilización completa. En esto vemos que también por arriba hay broches, pero generalmente algunos no los traen, esto. Así que de repente podemos pillarnos que esto no está puesto. O algunos en realidad no saben también que esto va por arriba, que es para movilizar bien el tórax. Y arriba nos inmoviliza la columna cervical. Pero fíjense en un detalle. Siempre, siempre el collar cervical, ¿ya? Cada vez que utilicemos un implemento de inmovilización que incluya ya sea la mitad o completo al paciente, siempre tiene que ir un collar cervical, ¿ya? Y la almohadilla que ustedes ven aquí, que no se ve en ninguna parte de la imagen, es una almohadilla que se utiliza para colocarla aquí, ¿ya? En la cabeza del paciente, contra en la parte, por decirlo de alguna manera, la parte que topa con la región occipital, ahí se coloca la almohadilla. ¿Por qué? Porque hay pacientes que anatómicamente o tienen un poquito de cifosis, ¿cierto? O son adultos mayores y ellos generalmente tienden a estar un poco encurvados hacia adelante. Entonces, lo que hace esto es provocarle mayor comodidad y confort al paciente, ¿cierto? Y mayor estabilidad en cuanto a la cabeza. Aquí vemos una fotito
y aquí están explicando una paciente de un vehículo. ¿Ya? Aquí están utilizando una cuchara o una camilla Scoot, que también vamos a verla más adelantito para que la conozcan. Y el chaleco de extricación, aquí lo hemos puesto y nos damos cuenta que en realidad es muy, muy funcional porque para sacar a este paciente de aquí hubiese sido muy complejo sin esto. ¿Ya? Porque lo que queremos evitar, ¿cierto?, es reducir los daños post-trauma. Entonces, si no colocamos esto y tratamos de sacar a este paciente sin inmovilizar su columna vertebral, lo más probable es que aumentemos bastante los daños. ¿Mm? Ahí para que tengan una idea más o menos. ¿Mm? Ahí se recuesta al paciente y el manejo es más fácil. Aquí hay un paciente que está en la camilla, está con su tabla espinal larga, ¿cierto? Y fíjense, aquí no está con su pulpo, ¿ya? Es lo que les decía adelante. El pulpo no siempre se va a utilizar, pero sí hay otros tipos de fijación que nosotros podemos utilizar. Aquí están utilizando el de la camilla, que también está bien puesto. También cumple la función. Lo importante es que el paciente vaya firme. Lo otro, el pulpo nos sirve mucho cuando inmovilizamos a un paciente, y esto sí lo pueden ver ustedes en alguna urgencia, algún día cuando trabajen, y se van a encontrar que un paciente traumatizado va a estar, por ejemplo, nauseoso, con vómitos. Entonces, que esté en la tabla y que más encima esté con su pulpo bien puesto y bien ajustado, nos va a permitir que rotar a ese paciente hacia un lado. Entonces nosotros podemos tomar de una orilla de la tabla y rotar a ese paciente para que el paciente vomite hacia un costado y no aspire su vómito. ¿Ya? Por eso es importante que el pulpo, sobre todo en los pacientes que sospechamos traumas muy graves, vaya siempre bien puesto y bien firme, porque ya sea en cualquier momento puede el paciente vomitar, incluso de camino a rayos, por ejemplo. Entonces uno lo toma, lo gira y el paciente ya corre menos riesgo de aspiración. Procedimiento para rotar un paciente que se encuentra boca abajo. Siempre efectuar lo mínimo con 2 operadores, ideal 3, como le decía antes, ¿ya? Para uno que se haga cargo de cabeza y cuello, otro del tronco, ¿cierto? Y tórax, y el otro de las piernas hacia abajo. Rotarlo habitualmente hacia el costado opuesto en que mira el paciente. Alinear extremidades superiores e inferiores, eso es lo que hablábamos antes de la línea media. El miembro superior situado en el costado a girar se lleva cuidadosamente arriba. ¿Ya? Se refiere a que el brazo, si está boca abajo, el brazo izquierdo, por ejemplo, y está mirando hacia la izquierda, según esto debiéramos rotarlo hacia la derecha, ¿cierto? Para que la cabeza no haga un giro de 360 grados, sino que el oscilador que está en la cabeza sea capaz de, con una simple rotación un poco hacia la derecha, mantener una buena alineación de la línea media. Obtener un solo eje formado por extremidad superior, cabeza, tronco y extremidad inferior. Eso quiere decir que si yo me paro a los pies de un paciente, yo a ese paciente tengo que verlo derechito, como si él se hubiese botado solito y hubiese quedado en su posición anatómica, que es lo que veíamos en un comienzo. Por eso es importante conocerla. Aquí vemos un caso, vemos al paciente con los brazos extendidos, ¿cierto? Los brazos arriba y 2 auxiliadores. Entonces, este auxiliador lo que va a hacer, se va a preocupar harto de su columna cervical, ¿cierto? Y a la vez va a enderezar este bracito hacia acá. Y este también va a enderezar su pierna hacia acá. Y si se fijan, el paciente mira hacia la izquierda, que era lo que veíamos en la diapositiva anterior. Entonces, este paciente nosotros lo vamos a girar hacia la derecha, o sea, hacia donde están ellos, los auxiliadores. Para que la cabeza no haga un giro, porque si lo giramos al lado contrario, fíjense, su cara va a pasar por el suelo y vamos a provocar movimientos muy bruscos. Entonces lo ideal siempre es rotarlo hacia el mismo lado. Esto hay que tomárselo y hay que aprendérselo de memoria como tips muy importantes en cuanto a la inmovilización. ¿Ya? Y cuando hablaba del brazo, de que el brazo va ligeramente hacia arriba, se refiere a que este brazo, por ejemplo, como lo vamos a girar hacia allá, este brazo, perdón, el brazo derecho va a quedar cierto allá, pero el brazo izquierdo va a ser el brazo que hay que tener cuidado y que hay que tratar de agarrar. Al rotarlo ya, por ejemplo, este mismo auxiliador, con esta mano, puede agarrar en esta zona y pasar su mano por arriba y agarrar el pantalón, por ejemplo. Y eso lo hace con mucho cuidado. Entonces este brazo no va a andar colgando ahí, no va a andar sin estabilidad, sino que va a estar también apegado al cuerpo y va a facilitar y va a proteger más al paciente.
¿Ya? Aquí vemos que, miren, importante, cómo coloca sus manitos. ¿Ya? Al final, si uno lo piensa, estos son como posiciones que uno los ve como, es lógico. Sí, pues, obvio que lo voy a agarrar así, pues. Pero créanme que en los momentos de tensión, si esto uno antes no lo ha practicado y no lo ha internalizado en su mente, al momento de aplicarlo les va a costar mucho. Por eso es importante siempre repasar esto. Y cada vez que hablen de inmovilización van a hablar de lo mismo y van a ver lo mismo. Espero no estar extendiéndome tanto. Si es que está muy extenso, me dicen. Y aquí vemos el bracito, ¿se fijan? A esto es lo que se refería con tener cuidado con el brazo. ¿Ya? Aquí el paciente estaba en esa posición. Si se fijan, el auxiliador 2 toma hombro, cadera. Y si hubiera un tercero, cadera, pierna. Y aquí ya están rotando al paciente. Y fíjense en las manos del auxiliador 1. ¿Se fijan? Como tomó, entre comillas, como lista para girar. Y no tomó como con sus manos parejas. Ahí está tratando de acomodar. Ay, aquí yo cometí un error, perdón, igual. Desde antes le dije que este bracito iba al otro lado y no es así. El brazo este va hacia arriba igual. Esto se llama posición de seguridad, le llaman algunos. ¿Ya? Esto también puede ser una posición de espera. Podemos colocar un paciente en esta posición, un traumatizado, por ejemplo, que esté con vómito, en esta posición mientras llega una ambulancia con todos los implementos de inmovilización del paciente. ¿Ya? Pero jamás se suelta la cabeza. Entonces el bracito nos sirve de apoyo para la cabeza, para evitar movimientos y flexiones innecesarias del cuello. ¿Ves? Y finalmente el paciente ya está boca arriba, ¿cierto? En posición supina y con sus ejes alineados. Inmovilización de un paciente de pie. Esto también lo voy a pasar rapidito para no extenderme tanto, ¿ya? Es más que nada para que vean que también se puede inmovilizar a un paciente de pie. ¿Por qué? Supongamos que este paciente, por darle un ejemplo, tuvo un accidente, un choque. Iba en este camión y chocó con un poste. Pero el paciente se bajó caminando y se puso a caminar y ahí a conversar mientras llegaban los chiquillos de la ambulancia. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de evaluarlo, el paramédico o ya sea las personas que están ahí se dieron cuenta que este paciente le dolía el cuello atrás, la espalda, le dolía incluso hasta el sacro casi. Entonces este paciente, según nuestros criterios de inmovilización, según las generalidades que vimos, como tiene dolor, ¿cierto? En su columna, automáticamente aplica inmovilización completa según protocolo. ¿Ya? Entonces, entre acostarlo en el suelo y hacer que se mueva más, es preferible inmovilizarlo de pie. Si se fijan, mínimo dos también auxiliadores. En este caso están usando 3. Y aquí vemos que este auxiliador pasa su mano por debajo de su axila, ¿cierto? Y toma la tabla. Y al otro lado va a haber alguien haciendo lo mismo. Y recién que el auxiliador que toma la cabeza tampoco jamás salió de la cabeza. Incluso aunque estuviera con collar, él siempre estuvo a la cabeza del paciente. Ese es un principio básico y uno de los más importantes de la inmovilización de pacientes. ¿Ya? El que toma la cabeza ahí se queda y se mantiene hasta que alguien lo indica o hasta que en realidad ya está inmovilizado completo con lateral y todo. Y ahí lo están recostando. Técnica de colocación de férulas espinales. Dice, colocar el collarín, ¿cierto? Con alineación de cabeza, cuello, tronco, lo que hablábamos delante, alineación de ejes, posición neutra, posición anatómica. Introducir la férula entre la espalda del paciente y el asiento. ¿Ya? Esto es cuando, bueno, las férulas espinales es un tipo de férula que vamos a ver. Aquí adelantito tengo una foto. Dice, abrochar las cintas de los muslos, posterior colocar a las alas del tronco abrochando las cintas de abajo a arriba. Aquí no quiero, bueno, en ese punto no quería extenderme tanto. Delante les mostré, les dije cuando estaban sacando a esa paciente que estaba del vehículo, ¿se acuerdan de la fotito? Estaba con un chaleco de explicación y lo estaban montando en una camilla que yo le dije que se llamaba camilla Scoot, que es un nombre técnico, o camilla de cuchara, como se le conoce generalmente en los hospitales. ¿Ya? Estas camillas son
geniales, son muy cómodas, muy cómodas para manejar pacientes en ciertos casos, ¿ya? Pero no nos sirven para hacer traslados prolongados con los pacientes, ¿ya? Nos sirven como, por ejemplo, tomar un paciente en el suelo y pasarlo a la camilla, ¿ya? Algunos también le llaman camilla telescópica, o sea, perdón, sí, pues, camilla telescópica. Y esto consta de dos anclajes, para que los conozcan, ¿ya? Estos anclajes se sueltan con un botoncito que tiene ahí. Y existen generalmente estos dos tipos, una metálica, ¿cierto? Y una de plástico. Y las dos son iguales. Estas traen por delante, por acá atrás, una patita que se carga. Y lo mismo al otro lado. Y estos traen un botoncito por arriba, por el frente, que se carga. Y lo que básicamente hace, al presionar los seguritos, se abre, se divide en dos. En esta y en esta, ¿ya? Y lo otro es que tiene otros seguritos acá, que son de anclaje o extensión, ¿ya? Que si nosotros soltamos esto, nos permite alargar esta zona, por si el paciente fuera tuviera mayor talla. Podemos colocarlo justo a su medida. Si se fijan aquí, aquí está más abierta, ¿ya? Y después uno cierra sus seguritos. Dice, está indicada para la recogida del paciente del suelo o para extraerlo de un vehículo. Incluso podemos sacar fácilmente a un paciente de abajo de un vehículo con eso, ¿ya? Porque abajo no vamos a tener cómo maniobrar, entonces la abrimos y colocamos un lado y después el otro, abrochamos y retiramos al paciente de abajo del vehículo. Así lo podemos inmovilizar después tranquilamente. Dice, no es apta para el transporte del paciente, lo que les decía, no es apta para transportes prolongados, pero sí también se van a topar que a veces llegan pacientes con una SCUT puesta del domicilio o del lugar del accidente hasta el hospital, ¿ya? Tampoco está mal, pero dice, no se recomienda. Durante su colocación debemos evitar que la ropa sea empujada hacia el centro, ¿ya? Porque como dijimos que se abría, al momento de colocarla de un costado y después del otro, y al momento que vamos a cerrar, hay que evitar que la ropa quede entre medio como amuñada atrás, ¿ya? Otra cosa importante, estas, si se fijan, en la línea media de la tabla tienen una abertura. En esa abertura nosotros podemos examinar o explorar la columna vertebral, ¿ya? En caso de que se nos dificulte por una u otra razón, ¿cierto? Visualizarla bien, esta camilla nos ayuda a tener un mejor acceso. Y en caso, por ejemplo, que el paciente, como dije antes, estuviera debajo del vehículo, va a ser genial porque tomamos esto, sacamos al paciente, la levantamos, exploramos su columna, su columna vertebral, la palpamos, ¿cierto? La observamos y también escuchamos por si hay crépito. Y después de esto lo pasamos a la tabla espinal larga y lo inmovilizamos. Y así nos evitamos estar rotando al paciente para la derecha, para la izquierda, ¿cierto? Y nos queda mucho más cómodo. Esto que ven aquí es como, la verdad, en el prehospitalario no se ve mucho, pero la función que tiene es, por ejemplo, si tenemos un paciente que sospechamos que su columna está muy dañada, lo colocamos aquí, ¿cierto? Y después lo colocamos sobre la tabla y esto lo inflamos y produce una inmovilización, pero precisa de la columna y súper cómoda para el paciente, ¿ya? Esto funciona con aire, se infla y queda como prácticamente almohadillas que ayudan, incluso que la comodidad del paciente mejore, el confort del paciente. ¿Ya? Pero como le digo, esto más que nada para que lo conozcan, nomás porque no se ve mucho. Esto no se ve mucho. Y bueno, las férulas, ¿ya? Se emplean para inmovilizar las fracturas. Generalmente vamos a ver de este tipo. Los funcionarios de salud prehospitalaria generalmente manejan estos tipos. Hay otros tipos como estas, por ejemplo, que son con aire. Esta también es con aire. Otras que son así, como que se desenvuelven, se desenrollan como una gasa. ¿Ya? Pero generalmente vamos a ver estos tipos. Perdón. Esto y este tipo de férula como naranjita también se ve, pero sin aire. ¿Ya? Y son básicamente para inmovilizar la extremidad. Y agregando dentro de los puntos que vimos anteriormente, no olvidar inmovilizar bien las articulaciones cuando sospechemos de fracturas de metáfisis, ¿cierto? Y de almohadillar las prominencias óseas también, ¿ya? Por ejemplo, aquí, la muñeca,
Aquí movilizaríamos bien la rodilla, pero este tipo de férula no me gusta, personalmente. Nosotros siempre usamos férulas así como esta, que son férulas completas, como esa. Aquí esta es la que le mostraba en la diapositiva anterior. Estas que son con aire, se inflan, son súper cómodas y súper funcionales, pero en realidad igual son más caras, por eso igual no se ocupan mucho y hay que tenerle un cuidado único porque se rompen y ya quedan inutilizables. ¿Ya? Hay un ejemplo. Y bueno, en general, chiquillos, sería esto como a grandes rasgos de la inmovilización. Sobre esto quería mostrarles. Les pido disculpas si es que no entendieron algunos puntos, ya, primera vez que hago una presentación, sobre todo para médicos, ya. Nunca había expuesto delante de personas, menos por Zoom, así que les pido disculpas si es que en algunas partes quedaron colgados o no se entendieron bien los puntos que yo quería expresar, ¿ya? Pero más que nada quería ser práctico, ¿ya? Y mostrarle cosas reales y hablarle de cosas reales que sí pueden encontrar en accidentes. Y si se dan cuenta, en realidad no es, no es como, no hay que manejar una gran teoría con respecto a la inmovilización, sino que son generalidades y principios, ¿ya? Porque lo más importante se basa en los principios, como el proteger, avisar, socorrer, ¿cierto? Evaluación primaria, evaluación secundaria. Y en cuanto al traslado del paciente, generalmente se va a hacer en la ambulancia, ¿cierto? Y siempre tienen que estar inmovilizados, siempre. O sea, dependiendo del trauma. No sé qué le habrá parecido hasta ahora. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, la puede hacer. Y termino diciendo que todo esto se va a lograr siempre y cuando podamos hacer un trabajo en equipo. Todo consta de esto. Porque una persona sola, un médico, por ejemplo, o un paramédico, por muy capo que sea, por muchos conocimientos que tenga, no va a ser capaz de inmovilizar solo a un paciente. No va a ser efectivo. ¿Ya? Así que es muy importante el trabajo en equipo. Espero que, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algo, antes de terminar. Entonces, si no es así, damos el paso a Felipe, porque hasta aquí llega la presentación. Chiquillos, esta es la oportunidad para preguntar y sacarse cualquier duda que haya quedado de la exposición, para que tengan en presente que, bueno, acá tenemos una persona que lo ha vivido en situ, ha practicado, lo ha puesto en práctica en situaciones reales, y es ahora donde podemos tener la oportunidad de consultarle cualquier duda, cualquier pregunta, no hay preguntas tontas, todo lo que sea necesario, pregunta. Tenemos una pregunta en el chat. Para la inmovilización de una extremidad inferior, ¿es necesario sacar el zapato? De Macarena. Sí, cuando nosotros vamos a inmovilizar cualquier extremidad, siempre lo ideal es que la piel esté en contacto con la férula, ¿ya? Si vamos a inmovilizar una pierna, sacamos el zapato, sacamos el calcetín, y si pensamos, por ejemplo, en el frío del paciente, eso lo dejamos un poquito en segundo plano y nos enfocamos en la inmovilización, ¿ya? Y si estamos en un lugar muy frío, por ejemplo, en donde nosotros decimos, pero quizás, ¿qué le va a hacer el zapato? No, se lo retiramos. Y aplicamos cosas como, o sea, le podemos colocar a ese paciente una manta térmica después de haberle sacado su ropita para que no esté tan frío. Después ya se sube a una camilla, una ambulancia y ahí se tapa. En la ambulancia le prendemos la calefacción y eso debería bastar para que el paciente no sienta frío. Así que sí, siempre lo ideal es retirar todo, 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 absolutamente todo, incluyendo si es que se pudieran los calzoncillos de un paciente, ¿ya? En un accidente grave se resaca toda la ropa del paciente y se inmoviliza. Y después uno va cubriendo aspectos como el frío y esas cosas. Y si es una fractura, por ejemplo, de tobillo, la que sospechamos, el zapato, aparte de sacarlo, si es que para no complicar esa fractura, lo cortamos, ¿ya? Más importante mantener ese pie sin que ocurran mayores daños a cuidar una zapatilla. Ojalá eso haya respondido a la pregunta. ¿Alguna otra pregunta más que le quieran hacer a Esteban?
Bueno, igual, chiquillos, recordarle que esto está netamente ligado. Traté de ser práctico, ¿ya? Y traté de no ahondarme tanto en los temas, porque en realidad esto está muy, muy ligado a temas de evaluación primaria, A, B, C, D, E, ¿cierto? Y evaluación secundaria, ¿ya? La técnica de movilización se basa en la exploración física del paciente. A medida que no sé, yo voy explorando, voy pillando puntos, digo, ya, estos puntos, no sé, pues, hay dolor aquí, hay dolor acá, voy a movilizar esto, voy a movilizar esto otro, esto no, esto sí. No sé si me entienden. Entonces tienen que ser muy peritos con ese tema de la exploración física. Tenemos otra pregunta en el chat de Nicolás. En caso de necesitar inmovilizar un pie que esté, un paciente que esté de pie y no sería útil un chaleco de explicación. Creo que es eso. Sí. ¿Cómo? No entendí la pregunta. A ver, voy a ver, revisar el chat. Sí, revisa el chat. Es que mi internet está medio itinerante. Ah, ya. En caso de necesitar inmovilizar a un paciente que esté de pie, ¿cierto? ¿No sería útil un chaleco de explicación? No, no. No sería tan útil. Porque como vimos en la fotito, la tabla espinal larga al final va a producir la misma inmovilización que el chaleco. ¿Ya? Si el paciente está de pie, yo puedo pasar por detrás de la tabla, no, no sería necesario. Estaría como de más. No así si el paciente está dentro del vehículo. ¿Alguna otra pregunta más para ya ir cerrando? Una pregunta más. Pregúntenos, chiquillos, no se preocupen. También pueden, vamos a habilitar para que puedan, sí, cada uno puede activar su micrófono si es que también quiere hablarle a Esteban. ¿Alguien más? Bueno, recordarles, chiquillos, que todo esto se basa en práctica igual, ¿ya? Pues como le digo, conocimientos como tan grandes para inmovilizar no vamos a necesitar más que los que se vieron, ya como el tema del cuidado, de los movimientos del paciente, alineación de eje y esas cosas. Pero todo esto se va a lograr llegar como a una inmovilización muy, muy efectiva, por decirlo de alguna manera, cuando ya lo hayamos practicado harto. Hay una manito levantada de Sebastián. Ya, adelante, Sebastián. Hola Esteban, buenas tardes. Hola chicos, gracias por la posibilidad de la capacitación. Consulta, estamos en un accidente con múltiples víctimas y somos la única persona que tiene capacitación en primer auxilio o en inmovilización. Pero tenemos en un accidente 2 vehículos y 3 lesionados. ¿Qué sugieres tú? ¿Que nos dediquemos a la inmovilización del paciente más grave o que solo hagamos el triage? Y la otra pregunta, ¿es seguro o es confiable darle la responsabilidad a alguien que no tenga conocimientos, la inmovilización de un paciente, sabiendo que al inmovilizar la columna cervical le puede causar un daño mayor? Buenísima pregunta. Bueno, primero, si es que fuera un accidente con múltiples víctimas, perdón, esas múltiples víctimas dentro de un vehículo nosotros nunca las vamos a sacar de ahí, a no ser de que sea estrictamente necesario de que esas personas corran riesgo inminente de su vida por, no sé, pues ya sea porque el vehículo se está incendiando, por ejemplo, ahí recién nosotros pensaríamos en extraer esas personas del vehículo. Si no, nos dedicamos netamente a, ¿cómo se llama? A obtener datos de los pacientes, enfermedades, estado de conciencia y a aplicar evaluación primaria y secundaria, para que cuando lleguen los servicios especializados, ¿cierto? Ellos se dediquen a retirar un paciente dentro del vehículo. De hecho, es más, en la mayoría de los accidentes, me atrevería a decir que en casi todos los accidentes de vehículos, ya sea uno o dos, se haya volcado o no, la extracción del paciente va a estar netamente a cargo de bomberos, ¿ya?
Generalmente en la ambulancia, los paramédicos o la ambulancia avanzada, cuando llega al lugar, ya bomberos está explicando a los pacientes, porque ellos son los encargados en cuanto a la seguridad en ese aspecto, en cuanto a la seguridad de los vehículos y en cuanto al manejo de eso, si es que hay personas atrapadas. Y lo otro es que no, a personas que no estén capacitadas, lo ideal es que esas personas no hagan cosas ni tengan contacto directo con el paciente. Sí, quizás pueden aportar en otros aspectos, ¿ya? Aquí entra entra harto el tema de cómo cada uno de ustedes va a comprender cómo se aborda una atención prehospitalaria. Por eso te digo que mientras más lo practiquen o mientras más se encuentren con este tipo de episodios, más se van a como a ir soltando. Lo que yo les recomendaría es eh, que se capaciten harto, ¿ya? Y sobre todo traten de desarrollar harto su liderazgo, porque ustedes como médicos van a ser los líderes de una urgencia, ¿ya? Por ejemplo, Hospital Carahue, que yo soy de Carahue, acá médico general, un día sábado, por ejemplo, está el médico solo y un paramédico en la ambulancia, un paramédico de sala y una enfermera. Entonces, suponiendo que van a llegar todas esas víctimas al hospital, ustedes tienen que ser capaces de liderar, dar órdenes precisas y ser muy claros en lo que van a hacer, ¿ya? Así que, respondiendo a tu pregunta, Sebastián, no, las personas que no saben, que no están capacitadas, lo ideal es que no tengan contacto con los pacientes. Y si es Eh, que la situación los sobrepasa, perdón, si la situación los sobrepasa, mejor, no sé, porque solamente una persona vea a 3 pacientes a que haya uno con cada paciente. No sé si me entienden, ¿ya? Pues si hay un paciente que se está desangrando ahí, más que hacer una compresión, prehospitalariamente no podemos hacer nada más, con un torniquete. ¿Sí? ¿Responde la pregunta o quedan dudas? cabe mencionar que no solo, Sí, Esteban, muchas Esteban, gracias. cabe mencionar que aquí, bueno, habemos de todas las carreras, desde medicina, enfermería, obstetricia, eh, es un complemento, se abrió un complemento completo para todas las carreras del área de la salud, ¿ya? Así que no solamente hay estudiantes de medicina, pero eso, Ah, ¿no? Igual perdón. fue una enriquecedora exposición. Estamos muy agradecidos a nombre de OSCA Universidad de la Frontera. Queremos agradecerte, estamos muy agradecidos por esta capacitación. Ya tenemos nociones y básicas. Obviamente esto necesita entrenamiento, necesita el paso práctico, pero ya la teoría la tenemos y gracias a ti por la exposición y por ser tan lúdico y tan dinámico para poder eh, enseñarnos a toda esta audiencia. Claro. Así que Bueno, damos reiterarles, chiquillos, que como dije, no, perdón, Felipe, no sé qué interrumpir. adelante. Como no tengo mucha experiencia enseñando, como que me cuesta de repente expresarme un poco, pero gracias por la oportunidad, de verdad, estoy muy agradecido con ustedes por darme este espacio para yo también poder desarrollarme en este aspecto que me gusta, me llama la atención igual, un poco la capacitación. Y bueno, y decirles que estoy disponible si es que necesitan algo más, si es que quieren hablar otro tema, ¿ya? También me va a servir a mí para practicar y también a ustedes porque así aprovechan de conocer una realidad y una perspectiva de la situación más como del momento. Y también tengo amigos, bueno, de hecho también quiero decir que este PowerPoint está hecho por un querido amigo mío y muy buen proveedor de atención prehospitalaria que se llama Raúl Alfaro, es colega mío en la base 42 también, y él es de verdad que es tremendo el hombre, así que también él es un muy buen elemento, y él también cuando escuchó de esto está también interesado en quizás hacerse partícipe en algún momento si es que se pudiese, ¿ya? Así Sí. que eso, gracias, Eh, muchas Antes, gracias. antes, Margarita Santander dice, sí, explicó todo clarito, las imágenes ayudaron bastante a comprender mejor el tema. Así que, y igual, Sebastián Aguilar, que es parte de Delta Chile, a nombre de Delta Chile, se agradece la capacitación y los conocimientos entregados para que igual estés en conocimiento tú, Esteban, y agradecerte en lo personal por la gestión y, y tu amabilidad por trabajar con nosotros y explicar. Así No, que muchas, muchas gracias.
quedamos en libertad de acción, ya damos por finalizada la capacitación. Que estén muy bien, sigan cuidándose y eso, que estén muy bien. Ya, chiquillos. Y bueno, sí, pues a los que estaba leyendo los comentarios, y sí, no hay problema con enviar el PowerPoint. Ya lo había consultado ya con el dueño del PowerPoint. Hasta luego, chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos. Hasta luego, chiquillos.